Hola, nosotros somos el equipo conformado por Raimundo y Rosa y nuestra práctica se trató sobre los fenómenos de efecto Faraday y actividad óptica. Hemos diferenciado los objetivos de esta práctica dependiendo del experimento. El efecto Faraday, lo primero que vamos a comprobar es la relación teórica que se propone en la ecuación 1, es decir, el ángulo de rotación es proporcional a la constante de Verdet, al campo magnético aplicado y a la longitud de la muestra. Y al mismo tiempo vamos a verificar que la constante de Verdet de un material es una función de la longitud de onda que incide sobre este. Para el experimento de actividad óptica, nuestro principal objetivo es ver cómo varía el ángulo de rotación de un haz de luz linealmente polarizado que incide sobre una solución ópticamente activa, en este caso azúcar mezclada en agua, y cómo va variando en función de la concentración de la solución y de la longitud de onda de la luz incidente. Una breve explicación del fenómeno es que al pasar un haz de luz polarizado linealmente por algunos sólidos o líquidos transparentes, la orientación del plano de vibración cambia mientras viaja la luz dentro del material. Los materiales que presentan este fenómeno se conocen como ópticamente activos. Este hecho fue descubierto por Jean-Dominique François Arago en 1811 en cristales de cuarzo y después fue descubierto y estudiado más a fondo en líquidos y otras sustancias por Jean-Baptiste Biot. Como sabemos de nuestras clases de óptica, podemos conceptualizar un haz de luz linealmente polarizado como una descomposición en dos haces, uno polarizado circularmente a la izquierda y otro polarizado circularmente a la derecha. Aquí observamos las ecuaciones de onda de cada caso. Al sumarlos, esta parte que tiene signos opuestos, pues se elimina y obtenemos un haz de luz linealmente polarizado con el doble de la amplitud de cada uno de los haces polarizados circularmente. En el caso del azúcar, es una sustancia ópticamente activa debido a que las moléculas de azúcar son quirales. Las moléculas quirales son aquellas que no tienen un plano de simetría o de inversión. Una explicación fácil es, por ejemplo, que nuestras manos son objetos quirales. Al ver una mano, al poner una de nuestras manos en un espejo, obtenemos pues nuestra otra mano y si intentamos superponerla, no van a coincidir totalmente. Mientras tanto, los objetos que no son quirales, al superponer las imágenes que veríamos en un espejo, pues coinciden totalmente. Las moléculas quirales interactúan de forma distinta con cada componente circularmente polarizado. El izquierdo y el derecho experimentan diferentes índices de refracción al pasar por el material transparente y esto se traduce en que al salir vamos a observar un cambio de fase con respecto a cómo entró la luz originalmente al material. Por lo tanto, pues vamos a tener un cambio en el plano de rotación. Bien, el efecto Faraday fue descubierto en 1845 por el físico inglés Michael Faraday. Este fenómeno consiste en la rotación del plano de polarización de un haz de luz que atraviesa un medio material transparente, mientras este medio está sometido a un campo magnético intenso que va en la misma dirección de la propagación del haz. A diferencia del fenómeno de quiralidad, aquí interviene un campo magnético. Lo que está ocurriendo físicamente dentro del medio material es que los electrones de los átomos del material van a actuar como pequeños osciladores. Estos osciladores se van a ver alterados y modificados cuando interaccionen con el campo eléctrico y magnético del haz luminoso incidente. ¿De qué forma? Pues se va a modificar el radio de su órbita y la velocidad angular. El campo eléctrico y magnético nos van a permitir definir un vector de polarización para estos electrones, que está dado por la ecuación que se muestra en esta diapositiva. A su vez, el vector de polarización nos va a ayudar para definir el vector de desplazamiento eléctrico dentro del material. Y a su vez, vamos a poder definir la permitividad de este medio material con la ecuación que se muestra abajo. Notemos que en la permitividad interviene el campo magnético. La permitividad de un medio se relaciona con su índice de refracción por la ecuación que se muestra arriba. Y por tanto, como nosotros tenemos en este caso nuestra onda de luz linealmente polarizada se descompone en una polarización circular izquierda y una polarización circular derecha, vamos a tener
un índice de reflexión para cada una de estas polarizaciones, que son los que se muestran a la mitad. La ecuación que se muestra hasta abajo únicamente relaciona las velocidades de fase de estas polarizaciones con sus índices de refracción. Este es el arreglo experimental para el experimento de actividad óptica. En este caso se ven numerados los materiales utilizados y para la fuente de luz utilizamos un láser rojo y una lámpara de mercurio. Nuestra metodología fue empezar con los polarizadores puestos de tal forma que viéramos el mínimo de intensidad sin ninguna sustancia y después fuimos agregando a 40 mililitros de agua azúcar en incrementos de 5 gramos. Con cada concentración nueva se observaba un cambio en la intensidad y procedíamos a buscar el mínimo girando el polarizador móvil. Ese es el arreglo experimental que utilizamos para medir las constantes de Verdet de cada una de las muestras de vidrio Flint y eh, observar propiamente el efecto Faraday. La siguiente. Bien, para medir la constante de Verdet en cada una de nuestras muestras, lo primero que hicimos fue desmagnetizar los electroimanes, como se sugiere en esta diapositiva. Posteriormente, alineamos correctamente tanto el láser como la muestra de vidrio para obtener la salida un máximo en la intensidad del láser, rotando también el polarizador de salida. Una vez que alineamos el láser, la muestra y obtuvimos un máximo en el polarizador de salida, comenzamos a incrementar la corriente aplicada sobre el electroimán en intervalos de 0.1 amperes, de tal manera que se modifica el campo magnético aplicado sobre la muestra y cambia la intensidad del láser a la salida, ¿no? Entonces teníamos que rotar nuevamente el polarizador para observar un máximo. Tras cada incremento, pues anotamos la corriente aplicada, el campo magnético registrado con el gaussmetro y el ángulo que se rotó el polarizador de salida. Al terminar cada serie de datos, desmagnetizamos nuevamente el electroimán. Siguiente. Bien, entonces tuvimos 4 series de datos para las muestras de vidrio SF2 y SF5. Las primeras dos son para un láser verde con ambas muestras y las siguientes dos muestras de datos son para el vidrio de tipo SF5 y únicamente cambiando el láser verde por un láser rojo. Estos fueron los resultados para el experimento de actividad óptica. Podemos observar que para una concentración mayor observamos un ángulo de rotación mayor en los dos casos y también que para la lámpara de mercurio obtuvimos ángulos de rotación mayor que para el láser rojo. También observamos que nuestros datos para la lámpara de mercurio no se ajustan tan bien a una línea de tendencia lineal como lo hacen los del láser rojo. Adicionalmente a lo que ya comenté, también observamos que el movimiento del giro del polarizador móvil para encontrar nuevos mínimos es en dirección de las manecillas de reloj, por lo que podemos concluir que el azúcar es una sustancia dextrógira. También, de acuerdo a las longitudes de onda de las fuentes de luz y la relación que ya mencioné, encontramos que la longitud de onda tiene una relación inversamente proporcional con el ángulo de rotación. En el caso del efecto Faraday, en la siguiente gráfica se muestra una variación proporcional entre el ángulo rotado y el campo magnético aplicado a la muestra de vidrio del tipo SF5. Notemos que aquí hay una proporcionalidad entre el ángulo y el campo magnético aplicado. Para el vidrio de tipo SF2 se muestra la siguiente gráfica. En este caso, el comportamiento no es exactamente lineal, sino que sigue un patrón de tipo senoidal. La siguiente, pero a pesar de este comportamiento, pues podemos calcular a la izquierda el valor teórico de la constante de Verdet para el vidrio de tipo F2 con ambas longitudes de onda y a la derecha tenemos el cálculo para el vidrio F2 pero con los datos que nos proporcionan las gráficas. Entonces, a la izquierda tenemos valores teóricos, a la derecha valores experimentales. En esta diapositiva, para el vidrio de tipo SF5. Bien.
Cuanto a nuestras conclusiones, pues notamos que únicamente en el vidrio de tipo SF5 se observa una relación lineal entre el incremento de la corriente aplicada y el ángulo de rotación. Sin embargo, la ecuación 2 nos indica que la constante de Verdet debe incrementar al disminuir la longitud de onda, pero nosotros observamos lo opuesto. Y de acuerdo a la literatura, específicamente a la referencia 5, podemos atribuir esta anomalía a que pues la intensidad del campo magnético no es constante a lo largo de toda la muestra, es decir, está variando dependiendo de dónde nos coloquemos en la muestra. También puede deberse a la resolución de nuestro polarizador, que era de 1 grado, mientras que en la literatura se indica que la rotación del plano de polarización es de apenas algunos minutos de arco. En el caso de actividad óptica, pudimos observar el fenómeno en sí y comprobamos que el azúcar es una sustancia ópticamente activa y que es dextrógira. También encontramos las relaciones anteriormente mencionadas entre la rotación del plano de polarización y la longitud de onda, que es una relación inversa, y entre la rotación y la concentración, que es una relación proporcional. Estas coinciden también con lo que se encuentra en la literatura. Para mejorar el experimento, podríamos sugerir usar un colimador para las fuentes de luz para obtener resultados mejores, eh, que fue que probablemente mejoraría el error que obtuvimos con los datos de la lámpara de mercurio, y también se puede medir la longitud del recipiente para poder obtener el poder rotativo de la sustancia. Estas son nuestras referencias. Y gracias por su atención.